saludo a tu amigo y hermano en Cristo, Eduardo Flores, y tenga la oportunidad de estar con mi hermanito Cornelio. Dios te bendiga, hermanito Cornelio. Amén. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Es una bendición estar aquí nuevamente y sabemos que los que nos están viendo en esta hora va a ser de mucha edificación, de mucha bendición, ¿verdad? Amén. Amén. Es tu programa Clama a mí, hermano. Adelante en el tema va a salir la dirección, el teléfono. Te pedimos por favor que traigas tu Biblia contigo, algo con donde apuntar, un lapicero, una pluma. Y pidámosle al Señor la instrucción. Estamos nosotros la oportunidad de poder exponer la palabra, pero no le imponemos en ningún punto de nuestra intención, pero sí esperamos que sea de bendición para tu vida. Entonces, bien, empezamos, hermanito Cornelio, seguimos con la jornada 43, estamos viendo los que es el caminar del cristiano, hermano, estamos ya casi terminando las jornadas, ha sido una bendición todo este caminar, y el día de hoy nos toca con mi hermanito Cornelio desarrollar lo que es la jornada 43, se llama Abarim. Si puedes ir con nosotros a lo que es la Biblia, ¿verdad? Números 33, 47, dice así, dice, partieron de Almón, Diblataim y acamparon en los montes de Abarim frente a Nebo. Y lo tremendo de todo eso es de que dice exactamente el punto donde llegaron y qué era lo que había enfrente, hermanito Cornelio. Amén. Entonces podemos ver que Abarim, como ustedes se recuerdan, el nombre de Abarim tiene un significado y este día es bien tremendo porque significa más allá, hermanito Cornelio. Amén. O del otro lado. Imagínate, ellos estaban a punto ya ya habían llegado a una altura bien tremenda, según el nombre, ¿verdad? De la jornada que les había tocado llegar. Amén, qué tremendo, ¿verdad? Porque realmente vemos aquí, dice que es más allá o del otro lado, ¿verdad? Que quiere decir que hay que caminar más, hay que dar una milla más, hay que esforzarse, hay que creer la promesa del Amén. Señor. Pero algunos de ellos, como dice el estudio aquí, que por falta de consagración, ¿verdad? Por falta de la búsqueda del Señor, pierden esa visión de llegar a la tierra que es la Jerusalén celestial, lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, porque Amén. Sabemos que nosotros no somos de aquí, estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Nosotros realmente nuestra casa eterna va a ser en el cielo. Entonces, Amén. ¿Qué nos toca hacer? Es de esforzarse, caminar, debemos de ir más allá, como dice aquí que Abarim, que es el monte, y ellos, algunos de ellos, ¿verdad? Como le digo que nosotros a veces el Señor nos eleva, ¿va? Pero cuando el Señor nos eleva y luego nos baja otra vez y reflexionarnos, caminar, ¿va? Dice la Biblia también que nuestro Señor Jesús, Él se subía al monte, Amén. Venía, bajaba, pero a hacer la obra, caminaba, porque tenía que cumplir lo que está escrito en la palabra, tenía que cumplir lo que el Padre había dicho. Amén. Entonces nosotros, la escritura, lo que dice que nosotros somos la novia esposa en este tiempo tiene que consagrarse. El Señor lo va a elevar en niveles muy altos, pero también seguir caminando, a poner la palabra por obra. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Sí, y fíjate que lo tremendo de todo eso es de que hablaba de una elevación, de un punto más allá, pero lo tremendo es que el deseo de mi Señor, de nuestro Dios, es que tú puedas crecer, tanto espiritualmente, por supuesto, ¿verdad? Como materialmente, porque dice la palabra que así como prospera tu alma, ¿verdad? Que prospere todo tu ser. Amén. Pero lo tremendo de todo eso es de que aquí vemos dos puntos bien críticos, hermano. Vemos la figura de Moisés, ¿verdad? Como Cristo, el que sacó de esclavitud directamente a su pueblo. Amén. Y vemos, porque más allá falta poquito para que haga la entrada, ¿verdad, Josué? Y vemos que Josué es la figura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él era el encargado en ese momento de pasar literalmente al pueblo. Amén. Y lo tremendo de eso es de que hablaba mi hermanito Cornelio de que mi Señor nos quiere llevar más allá delante de su presencia, pero con los hermanos que nos rodean. Tenemos que bajar, ¿verdad? Tenemos que Amén. Ser humildes, tenemos que ser, ¿verdad? Tremendo. Y hermanito Cornelio me compartía un versículo bien tremendo con respecto a eso. Hermanito Cornelio, ¿nos los puedes compartir, por favor? Amén. Vemos en Josué 13:13, ¿va? Cuando ellos cruzaron después de que pasaron el monte Abarim, siguieron caminando Amén. Hasta llegar a la tierra prometida. Y uno de los milagros que el Señor hizo enfrente de ellos es de que cruzaron el río Jordán en seco. Amén. ¿Verdad? Vemos en Josué 13:13, ¿va?
Ahí dice, en cuanto las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se tendrán en un montón. Y luego el 17 dice que ahí en el versículo 17 menciona de que el Jordán lo pasaron en seco, ¿va? Qué tremendo es de que los sacerdotes iban primero ellos y después llevaban la presencia de Dios. Amén. Y en este tiempo nosotros, la Biblia dice que nosotros somos el Señor nos ha hecho un linaje escogido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y si somos el sacerdote del Señor, debemos de cuidar la presencia de Dios. Amén. Porque la presencia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y Él a quien nos va a llevar a la Jerusalén, a los pies de nuestro amado Jesucristo. Gloria Él a al quien Señor. nos va a limpiar el camino, sea lo que sea el obstáculo, sea lo que sea en su vida, mi hermano. Si tienes la presencia en tu corazón, tienes la presencia de Dios en tu hogar, déjame decir que el Señor va a hacer milagros. Amén. Amén, mi Amén. hermano. Claro. Así es, hermano, qué tremendo. Y si vemos, fíjense que hay discípulos, ¿verdad? Hay hermanos en Cristo que no alcanzan esa madurez para poder alcanzar la altura. Porque fíjense qué tremendo. Pensando en los aviones para poder entender un poco, ¿verdad? No puede subir cualquier persona a los aires si no va dentro de un avión porque no aguanta la altura. Y lo tremendo de todo eso es de que igual la palabra de mi Señor habla de niveles, de altura, de madurez. Y hay discípulos que se quedan, hermano, en un nivel espiritual. Entonces podemos decir que ellos se quedan al pie del monte. Llegaron al punto, ok, soy salvo, no necesito ir a la iglesia más que el domingo, ¿verdad? Soy hermano dominguero, una vez por semana salgo. Esto es, pues, es lo que mi Señor me pide, amén. Pero mi Señor pide que te metas más. Y lo tremendo de todo eso es que miren lo que dice primera de Corintios 10, 24 dice. Amén. Y 25 dice, nadie busque su propio bien, sino del prójimo. Coman todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de su conciencia. Entonces, hermanito Cornelio, una persona que ya alcanzó ese punto de más allá, ese punto de altura, dice la palabra que él puede comer literalmente lo que si tiene hambre puede comer. Amén. Pero está hablando de una carnicería. Y hay otro versículo que si Dios lo permite vamos a llegar donde habla que los bebés solo la leche materna. Entonces hay una diferencia. Entonces una persona madura no se va a quedar a los pies del monte. Una persona madura va a subir a ese punto, al monte de Abarim. Amén, gloria a Dios. Y es donde hay un crecimiento espiritual. Es donde nos toca a levantar los que vienen atrás. Amén. Vea los que son recién nacidos. Amén, amén. Cuidarlos, darles el alimento. ¿Va? Como usted decía, mi hermano, que la leche espiritual. Necesitan los que vienen atrás. Nosotros que el Señor, gloria a Dios que el Señor nos está levantando. Gloria a Dios que el Señor está trabajando en nosotros. Nos está dando la experiencia con su Santo Espíritu. Ahora nos toca a nosotros traer los que vienen atrás. Pero me llama la atención, ¿verdad? Que los dos discípulos de altura, que es Josué y Caleb, que ellos son los dos que tuvieron el privilegio y creyendo llegaron a la tierra Amén. prometida. Josué vemos que es figura del Espíritu Santo. Él le tocó llevar ya al pueblo. Ya recordemos que Moisés se quedó, ¿dónde? En el desierto. Ahí se quedó él, pero ¿quién siguió? Josué. Y me llama la atención, mi hermano Eduardo, que tiene característica de ellos, la característica de Caleb y la característica de Josué. Amén. Vea, dice que Josué dice que en Números 14, 24, amén, Números 14, 24 dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Mira la característica de un Caleb, ¿va? Que él tenía un espíritu distinto. En otras versiones dice que había un espíritu que lo motivaba a él.
Qué Y, tremendo. y yo estaba reflexionando y yo decía, ¿quién nos motiva? ¿Quién es la que nos lleva a la iglesia? ¿Quién es el que nos lleva a un discipulado? ¿Quién es el que nos lleva a un estudio bíblico? ¿Quién es el que nos lleva a adorar, a crecer espiritualmente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, qué tremendo. El Espíritu Santo es la que está con nosotros, trabajando en nosotros, vea, está sobre nosotros, está con nosotros y está dentro de nosotros. Entonces aquí dice que Caleb tenía un espíritu distinto y seguía plenamente al Señor. Es donde dice la palabra que la oveja escucha la voz de su pastor y allí sigue y la sigue. Entonces, mi hermano, nosotros que tenemos el privilegio, el llamado supremo de ser la novia esposa, debemos de escuchar la voz de nuestro amado. Por medio del Espíritu Santo, la que nos va a empujar más, trabajando en nosotros. Límpiate más, purifícate más, santifícate más, amén. Lava tus vestiduras. Él es el que nos lleva, porque Caleb y Josué son los que llegaron. Y la característica de Josué, mi hermano Eduardo, esto me hace gozar a mí cuando amén, miraba esto. Señor. En Éxodo 33:11 dice la palabra que Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Va? Quiere decir que Josué cuando Moisés platicaba con el Señor, platicaba, dice, cara a cara. Josué Pues siempre pegado ahí en el tabernáculo, escuchando la conversación, escuchando los secretos del Señor, escuchando los planes del Señor. Y nosotros debemos siempre apegarnos en el tabernáculo, figura de la iglesia donde nos congregamos, figura amén, donde hay enseñanza, la doctrina. Gracias a Dios, el Señor el Señor le da revelación a su siervo donde estamos congregando, ¿verdad? Y es donde debemos de aferrarnos a la doctrina, aferrarnos a la palabra, porque es la que nos va a llevar a la tierra, es lo que nos va a llevar la doctrina a los pies de nuestro amado Jesucristo. Amén. Qué tremendo. Imagínate, hermanito Cornelio, entonces y muchos pueden decir, pero es que él escuchaba porque estaba de metido ahí. No, pero él buscó la mejor parte. Qué tremendo eso, porque él no era con él la plática, pero él buscaba aprender de Moisés, ¿verdad? Aprender esa intimidad. Amén. Y lo tremendo de nosotros es que solo la persona madura, como decía el hermanito Cornelio, va a buscar en su congregación. Se va a buscar meter, va a buscar amén, del Espíritu Santo, pero el que realmente desea crecer. El que no desea crecer se conforma, hermano, no estoy diciendo que no te conformes con la palabra que mi Señor te da, pero sí buscar servir. Y lo tremendo es de que el Espíritu Santo, dijo el hermanito Cornelio, nos redarguye. El Espíritu Santo nos enseña. Miren qué tremendo. Yo encontré 3 características a través del Espíritu, hermano. Miren qué tremendo. El Espíritu Santo, como dijo, las ovejitas escuchan la voz del pastor y la siguen. Miren. Juan 16, 12 y 13 dice: pero aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden ahorita soportar. Pero cuando Él, el Espíritu Santo de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir a ustedes. Entonces miren qué tremendo. El que está en un punto más alto, escucha la voz del que lo dirige, escucha la voz del Señor, amén, escucha la voz del Espíritu Santo, se mete, se busca. Miren qué tremendo. El Espíritu Santo como maestro, a mí me impactaba eso. Juan 14, 26. Amén. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas estas cosas y les recordará. Entonces, hermanito Cornelio, como tú dijiste, ¿quién es el que nos va a guardar? Es Dios, por supuesto, pero a través de su Espíritu. Amén. Porque dijo mi Cristo, es necesario que una semillita del trigo caiga para que todos los demás sean salvos. Entonces es por el Espíritu Santo que Él nos enseña, que Él nos dirige. Y solo el que va a estar pegado al tabernáculo como Josué va a saber qué es lo que el Espíritu Santo tiene preparado para su vida, para los que lo rodean. Amén, gloria a Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es la que sube
y baja. Amén. Trae los secretos del Padre, trae lo que aún nos falta que entregar, aún lo que nos falta que arreglar a nuestras vidas. Él es el encargado, por eso debemos de escuchar la voz de Él, debemos de escucharlo cuando estamos en medio de la congregación, porque Amén. Él habla. Amén. Él es una persona, Él nos habla. Él siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces debemos de tener como la característica de un Josué, de un Caleb, de Amén. hombres que creyeron, hombres que siempre pegado, escuchando la voz del Señor. Y ellos son los que llegaron, ¿verdad? Son los que llegaron a la meta final, ¿verdad? Nuestra meta final hoy en día es Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra meta final. Entonces nosotros debemos de seguir caminando, trabajando en la obra, sea lo que sea, mi hermano pastor, siga esforzando. Si nos estás viendo en esta hora, seguir esforzando, predicando a Cristo, porque Él pronto viene. Amén. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando cruzaron el río de Jordán, ya están casi cerca a llegar poquito a la tierra, poquito. Y hoy en este tiempo que estamos, ya solo poquito, solo hay que esforzarse, y aferrarnos a la promesa del Señor. Amén. ¿Verdad? Aferrarse. Y hay otro punto también, vemos también que hay discípulos que no alcanzan la altura espiritual y se quedan ahí al pie del monte, ¿verdad? Se quedan al pie del monte ahí, y nosotros, nos decía al principio, si nosotros, el Señor nos sube a los montes de Él, bajar, pero hay que caminar, bajar, hay que trabajar, ayudar a otros, ¿verdad? Servir sea lo que sea el Señor nos va a dar, ¿verdad? Y hay otros ejemplos, vemos en el Nuevo Testamento, mi hermano Amén. Eduardo, veo en la vida de Juan el Bautista cuando era pequeño, y en la vida de nuestro amado Jesucristo. Amén. Verá como ellos, dice la Biblia en Lucas 1:80, dice que el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares de desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Va a llegar el día que nosotros nos vamos a manifestar como realmente somos, dice Juan. Gloria a mi Señor. Va a llegar el Nuestra día. real naturaleza, ¿verdad? Ajá, amén. La naturaleza divina que es Amén. de Cristo Jesús. Y lo que debemos de hacer es crecer, fortalecer en el espíritu. Hay batallas, hay luchas, hay pruebas, pero fortalecer en el Gloria a mi espíritu, Señor. porque va a llegar el día que nos vamos a manifestar como nuestro amado Jesucristo. En Lucas 2:52 vemos el crecimiento de nuestro amado Jesucristo. Vemos, dice ahí, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y a los hombres. Mira, aquel que alcanza una estatura en el monte, Padre celestial, se baja. Hay una estatura con el Señor, pero hay una estatura delante de los hombres también. Son dos cosas muy importantes. Amén, qué tremendo. Amén, hermano. Qué tremendo, hermanito Cornelio, imagínate. Y tú decías algo bien tremendo, ¿verdad? Solo aquel que va a estar en lo alto va a tener el supremo llamamiento, como ellos dos. Amén. Solo ellos lo van a poder entender. Y eso porque mencionaste un punto de novia esposa del Cordero, hermano, fíjate, pues solo el que entra a esa dimensión de intimidad con el Señor, de a la altura, hermano, va a poder entender que hay un llamado supremo que es el de novia esposa. Aleluya. Es el de poder, porque mi Cristo vino a buscar novia a la tierra, aunque pareciera ilógico, ¿verdad? Pero fíjate qué tremendo. Y podemos ver cómo mi Señor nos habla a través porque hablan de un supremo llamamiento o algo extremo. En Salmos 43:4 dice, el rey David dice, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios mío, mi Dios mío. Miren qué tremendo, habla de no solo un gozo de amén, verdad, ya vine, qué bueno, no, sino que un supremo gozo, algo más allá. Entonces, hermano, mi Señor no nos llamó para venir a su iglesia a estar sentados, hermanito Cornelio, amén, ¿verdad? Durante el servicio, pero no nos llamó para no pasar a otro nivel, nos llamó para ser novia esposa. Y lo tremendo de todo eso es que también en Filipenses 3:14 dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanito Cornelio, ¿cuál será el supremo? El premio supremo que habla el apóstol, ¿cuál será ese premio que él está esperando? Pero dice, prosigo a la meta para obtener ese gran regalo, ese gran privilegio. ¿Cuál es?
Gloria a Dios que el Señor nos ha dado lo ha revelado a su siervo, que ahí nos congregamos aquí en la Amén. iglesia de Cristo Elim con nuestro pastor, que él siempre nos enseña, siempre nos predica que somos la novia esposa. Amén. Y ese es el Aleluya. supremo llamamiento a la novia esposa, la elección, ¿verdad? Vemos rápidamente, vemos un ejemplo en Génesis 24, dice la Biblia que en el pozo donde estaba Rebeca, dice que llegaban muchas mujeres, pero solo una fue la elegida. Amén. Solo una fue la elegida, que es la esposa de Isaac, figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy en día hay muchas, ¿verdad? Pero solo una va a ser elegida, solo una la que se consagra. Y me llama la atención en un versículo en 2 de Pedro 1, 10 al 11. Mira cómo Pedro nos deja claramente, dice: así que, hermanos, sed tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado y elección. Mira, Gloria a mi Señor. vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hacéis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo Dios, Mira, hermano Cornelio. el reino eterno de Él. Hoy Él es el Rey de Reyes, pero necesita la reina para gobernar eternamente. Y Amén. nosotros somos esa novia, esa reina que vamos a reinar con Él eternamente. Y ese es el llamado supremo, ese es el llamado celestial que habla en Hebreos 3:1 también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Estar firmes en vuestro llamado. ¿Cuál es ese llamado? Ser santo porque Él es santo. Porque yo soy santo. ¿Va? Amén. Sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Ese es el llamado de que somos santos, y la elección de que somos novia esposa de Cristo Amén. Jesús. ¿Va? Somos novia de Cristo Jesús, y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy en día, ¿va? De purificarnos, de apartarnos, de santificarnos, de servirlo a Él, de servirle por amor, de servirle con pasión, de servirlo, entregarle todo a Él, porque Él se dio todo por nosotros. Amén. Va a entregarlo todo por nuestro amado Jesucristo. Mi hermano Qué Eduardo. tremendo. Así es, hermano, mire qué tremendo, ¿verdad? Pero, hermano, solo aquel que está en el punto más alto, hermano, va a poder entender. Si tú a la altura del tema, hay muchas preguntas, hay muchas tal vez dudas, recuérdate que lo dijimos al principio. Nuestra bendición es poder exponer la palabra. Amén. Pero te invitamos a que en este momento, ahorita le voy a pedir por favor, hermanito Cornelio, si nos puede dirigir en una oración. Pero allá en la privacidad de tu casa, tu carro, tu trabajo, donde quiera que nos estés viendo, de día, de noche, hermano, de mañana, hermano, pídele al Señor y pregúntale: ¿será cierto, Señor? Él te va a revelar, Él te va a enseñar que lo que nosotros estamos compartiendo a través del Señor es Biblia, hermano. Qué tremendo. Primera de Pedro compartiste, Amén. ¿verdad? Segunda de Pedro Segunda- 1, 10 al 11. Segunda de Pedro, hermano, qué tremendo esos versículos, la verdad. Y hablábamos al principio que dice la palabra que de todo lo que está en la carnicería podemos comer. Pero también hablábamos en Hebreos 5:13, dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, hermano, tú decides, en pocas palabras, y perdón por lo que te voy a decir, tú decides si estás al pie del monte, como decía mi hermanito Cornelio, si no quisiste subir a la altura, o quieres subir a la altura y quieres buscar más del Señor. Entonces, en este momento, hermano, estás en el momento preciso. No te equivocaste, no fue un error. Si quieres subir, amigo que nos estás viendo, y entrar en lo que es el Evangelio, o subir a un punto más alto, hermanito Cornelio, por favor, si nos puedes Amén. dirigir en oración. Amén, mi hermano, que estás viendo que tú no tienes a Cristo Jesús, o tú que te has alejado, sea lo que sea la situación. Hoy es el tiempo que el Señor está haciendo el llamado. Hoy es el tiempo que empieces con Él una vida con gozo, una vida diferente, una vida donde el Señor te va a sorprender en muchas maneras. Amén. Pero la clave es Cristo Jesús en tu corazón. Él es el camino, es la verdad, y Él es el camino para llegar a lo que es la tierra prometida. La tierra prometida es el cielo eterno, es el reino eterno con nuestro amado Jesucristo. Así Gloria que al levanta Señor. tu mano, y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Levanta tu mano y repite conmigo esta oración En nombre y de créelo en Jesús. tu corazón. Amén. Amén.
Señor Jesús, Padre, gracias, Señor. gracias por este día, gracias por hablarme, Señor. Entra en mi vida, Señor, te reconozco como mi muy único, suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame. Te recibo como mi único Salvador. Entra en mi vida, Señor. Escriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, hermano. Gloria a mi Señor. Amigo, hermano, si acabas de hacer esa oración, hermano, mi Señor no te pide que te sepas toda su palabra y que seas... No, hermano, mi Señor te pide tu corazón. Amén. Y poco a poco mi Señor te va a llevar a esa altura. Acabas de comenzar en el Señor, no te preocupes, no te frustres, no quieras correr, porque dice la palabra que no es para el que corre ni para el que quiere. Aleluya. Para que el que Dios tiene misericordia. Hablamos de discípulos de altura. Y viene hermano, 2 de Timoteo 3:17 y dice, a fin de capacitar al hombre de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amigo, hermano que nos estás viendo, amiga que nos estás viendo, hermana que nos estás viendo, mi Señor te capacitó, ya estás capacitada para esa buena obra si tú deseas ser una discípula, un discípulo de altura, hermano. Y lo tremendo de todo eso, hermanito Cornelio, que dijo mi Señor Jesús en aquella pregunta en la mesa, dijo, ¿quién es el discípulo más grande? Y los discípulos se quedaron viendo y han de haber dicho, yo, Señor, porque yo sirvo más. Le dijo, el discípulo más grande es aquel que le va a servir a su hermano. Amén. Porque yo vine a servir, no a que me sirviera. Hermanito Cornelio. Así es, gloria a Dios. Sé que mi hermano seguir esforzando en la obra del Señor, porque la obra del Señor es grande. Amén. La obra del Señor es grande y hay que seguir caminando, hay que seguir peleando esa batalla, creyendo que el Señor viene pronto, ¿verdad? Y vemos también aquí en estos otros puntos también, vemos que los que están en la altura, se les revelan cosas, ¿verdad? Cosas secretas, aleluya, cosas íntimas de Dios, ¿verdad? Y tú eres un íntimo del Señor, mi hermano, ¿verdad? En Salmo 25, 14 y 15 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Vea? Son los que le temen, son los que tienen reverencia a Él, son los que creen en el Señor. Amén. ¿Vea? Donde allí recibimos los secretos, es donde allí el Señor nos va a confirmar cosas que somos hijos de Él, realmente que somos hijos de Él, de que ya no somos de este mundo, ¿vea? Sino que somos de Él, estamos aquí en este mundo, pero somos pasajeros nada más. Amén. Amén. Hermano, amén, bueno. Esperamos que hayamos sido de bendición, hermano. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Esperamos que sigas con nosotros. Fuimos tu programa Aclama a mí. Aleluya. Fue una bendición poder estar contigo. Dios te bendiga y te guarde.